Cuando comemos conectamos desde luego con nuestros recuerdos, con nuestras tradiciones y por supuestísimo con nuestra identidad. Por eso los espejos de la memoria son tan potentes, porque nos conectan con nuestra esencia, con la cultura de la que venimos y sin duda de lo que somos. Nuestro próximo ponente es Tomás Kalika, con quien la gastronomía judía se posiciona en el mapa de la alta cocina. Orgulloso de esta tradición y de la diáspora en la que habita, apuesta en Buenos Aires por una cocina de inmigrantes. No sé si ponerle comillas o quitarle las comillas. Convencido de que reivindicar la diversidad es hoy más necesario que nunca. Y para eso, sin ninguna duda, puede servir la comida. Identidades desplazadas, Tomás Kalika. Un aplauso enorme, por favor. Muchísimas gracias. Gracias. Bienvenido. Buenas. Hola, ¿qué tal? Primero iba a servir las 4 copas, todavía no corre el tiempo, ¿no? Bueno, me invitaron a que cuente un poco mi historia, que tengo que estar sentado para después estar parado, ¿no? Sí. Que en teoría mi historia y cómo llegamos a abrir Michigan en el concepto de cocina judía que abrimos en Buenos Aires hace 4 años. Me pidieron que para esta presentación cuente cómo fue mi proceso y mi historia personal. Ah, ok. ¿Paso yo o paso solo esto? Bueno, voy a empezar con un dato que es muy particular. No sé si ustedes saben, pero Buenos Aires cuenta con uno de los récords más extraños de todos. Es la ciudad en el mundo con la mayor cantidad de psicólogos per cápita, del mundo entero. Es muy raro y la gran mayoría de ellos en la década de los 50 y 60 se dedicaron a estudiar psicología y el 90% de esos psicólogos son judíos. Como ustedes se imaginarán, soy judío y nací en un hogar judío de clase media baja de porteña, Argentina, en Buenos Aires, con una dicotomía, una cuestión bastante compleja. En mi casa éramos judíos, pero mi mamá nos armaba el arbolito de Navidad todos los años. Entonces era como muy extraño esta ambivalencia entre pasarnos de armar el arbolito de Navidad para Navidad, donde había nacido el niño Jesús, y por otro lado nosotros siendo judíos y celebrábamos Rosh Hashanah, Yom Kippur y todas las fiestas que tenemos en el judaísmo. Acá estoy en una foto con mi abuela, y soy yo ese, con pelo, debo tener, no sé, 3 años, 2 años. Mi abuela Olga ya pasó a una mejor vida hace un tiempo ya y no vio lo que vino después, pero de alguna manera sirvió de motor para desarrollar lo que les voy a contar, que es una historia de búsqueda personal. Tuve una adolescencia bastante compleja, quizás parte de esa dicotomía de no entender bien qué soy, cuál es mi identidad, soy judío, soy nada, hacia dónde estamos yendo, en esta adolescencia compleja donde no iba al colegio, donde me dedicaba a estar en la calle. Un muy buen día mi mamá toma la decisión de meterme en un avión y meterme en un programa para adolescentes, yo teniendo 16 años en Israel. Israel tiene un programa de absorción de judíos de todo el mundo porque necesita poblarse, claramente, y me mandan a vivir a un kibutz, que es una comunidad, para que lo puedan entender, socialista. ¿Saben lo que es un kibutz todos? Bueno, imagínense como una especie de comunidad cerrada donde todo el mundo vive y trabaja bajo un mismo objetivo y las utilidades de ese trabajo, de lo que se haga, se reparten en partes iguales entre todos. Israel fue fundada de esa manera. La cuestión es que termino mi proceso de inserción en el país en ese año y medio dentro del kibutz y yo la verdad es que no sabía qué estudiar, no sabía qué hacer. Me encuentro en Jerusalén viviendo a los 17 años, sin dinero, vivía en la casa de unos amigos y se me había ocurrido, porque yo veía mucha televisión en Buenos Aires, veía televisión, fumaba marihuana y tocaba la guitarra. Veía mucho a Dolly Irigoyen, al Gato Dumas, que son cocineros que Dolly es la gran madre de la cocina en Argentina, el Gato Dumas fue uno de los grandísimos cocineros que tuvimos también en Argentina. Y digo, esto de la cocina puede estar bueno, mi mamá me decía, ¿por qué no te fijás? Dejemos la guitarra por un rato. Y se me ocurre acercarme a buscar trabajo a la cocina de este señor, que se llama Eyal Sheini,
que es uno de los grandes cocineros de Israel, uno de los creadores del movimiento culinario israelí existente hoy. Para que puedan también entender, Israel tiene una historia de vida muy corta y la cocina israelí es una cocina que no tiene más de 30 años, o sea, es realmente, a nivel conceptual, es una cocina joven y que está todavía en crecimiento y en una búsqueda de entender de qué trata la cocina judía en Israel. La cuestión es que, bueno, inicio mi carrera en la cocina de Eyal como lavacopas, estoy 3 años trabajando con él, trabajo en Israel con Jacques Divilec, que abre un restaurante también allá. Pasa el tiempo, continúo mi carrera por el mundo y vamos a ir a la parte importante. Vuelvo después muchos años a Buenos Aires y claro, yo ya tenía más de 12, 13, creo que eran 15 años ya de experiencia, yo ya me sentía capacitado para insertarme de manera autónoma en el mercado de negocios y dije, bueno, voy a abrir mi restaurante. Yo estaba casado en ese momento, la que era mi mujer, su padre, tiene la gran idea de decirme, hijo, yo te voy a ayudar, creo que mereces que se te ayude, sería bueno que te demos una mano. Y me dice, te voy a prestar $150.000 para que puedas abrir un negocio. Y como están viendo, esos $150.000 se convirtieron en casi 1.200.000 de inversión inicial, que por supuesto se me fue de las manos completamente. Y esto que había sido la idea de ayudarme en un negocio chiquitito se convirtió en un monstruo que me fue imposible controlar. Y me empezó a ocurrir algo que es muy común, creo que nos ocurre a la gran mayoría de los cocineros en algún momento de nuestra vida, creo, sobre todo en un inicio, hasta que la vida te pone en lugar, pero esta sensación ¿no? de todo lo puedo, de prepotencia, donde uno realmente pierde quizás por lo que estaba hablando Carlos recién, de este estilo quizás antiguo ya de dirigir una cocina, de llevar adelante el negocio en sí. Confunde muchísimo. Yo había trabajado como chef corporativo de una empresa de cruceros muy grande y claro, pasar de una empresa de cruceros con 2.000 personas te da una sensación falsa y real de que realmente vos sos muy, muy grande, sos muy fuerte, que vos todo lo podés. Acuérdense, yo empecé lavando copas en una pequeña cocina en Jerusalén, en un restaurante chiquitito para 24 cubiertos, que era el restaurante de Eyal Sheini. Pasé a dirigir un equipo de casi 2.000 personas en una línea de cruceros que se llama Princess. De eso yo me bajo y digo, voy a poner mi restaurancito en Buenos Aires, que termina siendo esto que están viendo, y se me fue de las manos completamente. Perdí el norte, cometí uno de los errores más grandes de todos, que fue no escuchar. Uno cuando no escucha y se obnubila con su propia imagen de la realidad, pierde completamente el norte. Y me terminaron cerrando el restaurante, me lo terminaron embargando, perdiendo absolutamente todo lo que habíamos invertido, hasta que llega este señor, que es Javier Iskovich, es la persona que viene a comprar la quiebra. En Argentina se pueden comprar los fondos de comercio, es decir, cuando vos te va muy mal en un negocio, bajás persiana, podés vender el restaurante cerrado como está, no sé cómo se llama acá, pero en Argentina es fondo de comercio. Y yo estaba en ese mismo momento, el mes en el que me declaran la quiebra del negocio, estábamos en el auto yendo con mi ex mujer a parir, estaban haciendo mi segundo hijo Manuel. En ese momento llaman del banco y le dicen a mi ex mujer, le dicen, señora, disculpen, pero les queríamos avisar, estamos rechazando en este momento 80 cheques de proveedores, así que estamos notificando al Banco Central, etcétera, etcétera. Cortamos el teléfono y le dije, ¿sabes qué? Que nazca nuestro hijo y vemos qué pasa después. Ahí nos conocimos con Javier. Javier es uno de los empresarios gastronómicos más conocidos en Argentina. Es hijo de una repostera, se llama Nucha. La mamá de él se llama Nucha y la marca Nucha es una marca muy establecida en Buenos Aires. Y Javi, con quien no nos conocíamos, en esa charla inicial, en el restaurante cerrado, con las persianas bajas, tomamos un café juntos de 6, 7 horas, donde nos conocimos.
y me pregunta qué vas a hacer de tu vida, y le digo no tengo la menor idea, me siento realmente muy fracasado, siento que no soy bueno haciendo esto, no, me equivoqué mucho. Y debo $1.249.000. Que por supuesto no los podía devolver a nadie, no había manera. Pasa el tiempo, pasan unos 3, 4 meses, yo estaba en mi casa, bastante deprimido, mantenido por mi mujer y mi suegro que todavía nos ayudaba a pagar un poco las cuentas y viendo cómo hacíamos para recuperar este dinero. Y Javier me llama un día y me pregunta que qué estaba haciendo, le digo que nada, me dice, ¿por qué no venís a darme una mano? Necesito gente que me des una mano. Javier tiene una planta muy grande de panadería, produce panes, panificados, tortas a granel a nivel industrial que se venden en todo el país. Y Javi me dice, necesito a alguien que me ayude a coordinar bien las tareas dentro de la planta porque tengo casi 400 empleados y me gustaría bajar la cantidad de la nómina. Le digo, Javi, yo vengo de quebrar un negocio, no sé si te voy a poder dar una mano. Me dice, vení. Y de esa ayuda inicial se empezó a convertir de a poquito en un trabajo. Terminé siendo el jefe ejecutivo de su negocio. Termino volviendo al que era mi restaurante a trabajar, a enseñarle a los cocineros a cómo hacer tostados de jamón y queso, sándwiches. Imagínense pasar nuevamente de lavacopas, cocinero, hice toda la cadena de crecimiento de la que hablaba Carlo antes. Llego a ser jefe ejecutivo corporativo en una empresa de cruceros y vuelvo a hacer tostados de jamón y queso, sanguchitos de jamón y queso, en el que era mi restaurante y que lo había quebrado. No me lo voy a olvidar nunca más, creo que fue una de las lecciones más importantes que tuve en mi vida, ese momento de estar ahí, en el que era mi restaurante sirviendo un sándwich. Y durante todo ese tiempo siempre sentí que mi carrera había acabado, o sea que era tiempo en el que yo tenía que estar buscando otra cosa para hacer. Los judíos en Buenos Aires, en Argentina, nos dedicamos mucho, como en muchas partes del mundo, a hacer negocios, ¿saben? Entonces mis amigos me decían, ¿por qué no vas al 11, que es el barrio donde están todos los judíos en Buenos Aires, y vendés telas, por ejemplo? Y yo decía, bueno, no sé, quizás tengo que vender telas, no sé, tener un negocio mayorista de venta de artículos para el hogar, no sé. Y Javier un día, en una charla en el auto, volviendo de la apertura de un nuevo negocio que él había abierto, me dice, Tommy, te voy a decir algo que es muy probable no te guste, pero que conociéndote, por eso quiero decírtelo en el auto en movimiento para que no te puedas ir. Estamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Y me dice, la razón por la cual vos quebraste y fracasó tu negocio, la razón principal es que no fuiste honesto con vos mismo nunca, en ningún momento. Y yo que estoy tremendamente psicoanalizado, como les dije antes, mi última terapia, que la terminé hace 6 meses, duró 15 años, con Felipe Weinstein. Felipe, un gran psicólogo, y Javier me está diciendo en esta charla lo que Felipe no me había dicho. Me dice, no fuiste honesto con vos mismo. Te dedicaste a cocinar toda tu vida recetas de otros. Es decir, todos en algún momento nos dedicamos a hacer las recetas de otro cocinero, a aprender de otros, pero aún cuando terminamos y empezamos a ser chef ejecutivo en alguna cocina, en un lugar, yo seguía cocinando cosas que no eran mías. No era real. Es decir, cocina francesa, cocina italiana, no sé, imagínense una línea de cruceros, ¿qué nivel de creatividad puede llegar a tener? Ninguna. O sea, los menús en una línea de cruceros son estándar. No había ningún tipo de creatividad de mi parte, o sea, venía ya establecido, armado, desde Casa Central en Los Ángeles, Santa Clarita, llegaban los menús. Era una máquina, yo tenía que controlar el costo, saber cuánto personal necesito, cuándo se van los cocineros, cuándo vuelven. Y digo, claro, yo en The Food Factory hice exactamente lo mismo. O sea, no hubo nada que me destaque, no hubo un concepto, no hubo una idea. Y me dice, si vos me das a mí la oportunidad de ayudarte y lo hacemos juntos, yo creo que nos puede ir muy bien y tengo una idea. Y le digo, ¿cuál? Todo esto yendo por Avenida Panamericana, es la autopista que recorre, corta, saliendo de la provincia de Buenos Aires hacia el norte. Y me dice, vamos a abrir un restaurante de cocina judía juntos. Y yo le digo, ¿vos estás loco completamente? Ya me fundí una vez, me va a fundir otra vez.
¿Cuándo escuchaste que a alguien se le ocurra hacer un restaurante de cocina judía que está... No sé si ustedes alguna vez vieron un restaurante de cocina judía. No existe, no hay. Lo digo con toda la humildad del mundo, en serio. Créanme, o sea, antes de Michigan esto no existía. Porque la cocina judía, como muchas otras cocinas, pero sí que evolucionaron, es una cocina que siempre estuvo muy ligada a la memoria emotiva de la gente. Es una cocina que fue transmitida de madres y abuelas a nietos y hijos. No existe un restaurante donde uno se iba a poder ir a sentar en Buenos Aires a pedir un plato de varéniques de papa, o un gefilte fish, o no sé, pastrami. Hay pocos lugares. Ustedes viajan a Estados Unidos, hay muy famoso Katz, antes estaba Carnegie, pero se come sándwich de pastrami, matzo ball soup. Hay 3 o 4 platitos que hablan de una cocina judía muy determinada, pero la cocina judía es uno de los mapas culinarios más amplios del mundo. Y al final de la charla lo van a entender por qué. La cuestión es que le digo, de ninguna manera, lo único que vamos a hacer abriendo un restaurante de cocina judía es tirar la plata nuevamente. Imagínense la cantidad de madres y abuelas que van a venir a discutirme todo lo que yo cocino. O sea, es una locura, Javier, ¿no? Javier me dice, ¿no estás escuchando otra vez? Bueno, terminaron una pelea, no me bajé del auto, estábamos en la autopista, así que le dije, justo yo me iba de vacaciones. Y él me dice, ¿sabes qué? Calmate, pensalo y cuando vuelves de vacaciones charlamos. La cuestión es que pasa el tiempo y lo llamo un día y yo ya estaba como muy conflictuado, no sabía realmente qué hacer con mi vida. Yo seguía haciendo tostados de jamón y queso en la fábrica de Javier. Javier se dedica a hacer pan y a hacer tortas. Imagínense qué es lo que yo podía hacer en ese lugar. O sea, estaba triste, realmente muy mal. Pero dicen que un judío triste es un judío feliz. No sé si ustedes escucharon eso alguna vez. Es un chiste judío para judíos, pero bueno. La cuestión es que lo llamo a Javier y le digo, Javi, quiero tomar un café con vos. Me parece que tu idea no es buena. No quiero hacer un restaurante de cocina judía convencional porque nos van a discutir todo. Pero si me dejás trabajar un poco la idea de pensar en cocina judía, que nunca lo había hecho en mi vida. O sea, yo siempre, acuérdense, trabajé con Jacques Divilec, para que entiendan, o sea, yo cocino cocina judía hace 5 años recién. Javier puso un local que él tenía de Nucha que no funcionaba bien, una cafetería. Me di vuelta, lo llamé a mi suegro y le pedí rodillas que me ayude a conseguir $80.000. Acuérdense del 1.250.000 que habíamos perdido al principio y que no se recuperaron. Durante muchos años yo estuve impedido de salir del país, iba al banco, estaba mi foto al lado de la caja registradora. Y conseguí esos $80.000 y con $80.000 y con la total determinación de que no me vaya mal nuevamente, abrimos Michigan, que es lo que están viendo acá. Michigan viene del Yiddish. El Yiddish es un dialecto que mezclaron los hebreos muy antiguos en la época del Imperio Otomano, esclavos de lo que hoy es Israel, viajaron a lo que es hoy Alemania y mezclaron el hebreo antiguo con el germano antiguo y crearon este dialecto que es el Yiddish. Yiddish, la palabra Michigan significa loco, o sea, hay que estar completamente chiflado para tratar de hacer esto que hicimos nosotros. Y Michigan abrió en el año 2014 y fue como una especie de ¿vieron cuando ustedes intentan ir con un auto que no está preparado para ripio y se meten de todas maneras y el auto empieza a derrapar por todos lados y no lo pueden manejar? Pero cuando el auto entra en el asfalto nuevamente, el auto va firme y va rápido y ustedes sienten esa velocidad, ese vértigo, esas ganas de acelerar, de ir. Fue como una especie de puerta que se abrió y entendimos que esto es lo que yo nací para hacer esto. Se los digo de todo corazón, se me pone la piel de gallina en este momento, pero esta charla ya la di un par de veces y digo exactamente lo mismo. Fue como si todo lo que había vivido hasta ese momento me había preparado para eso, para ser un cocinero que tenía como objetivo en la vida difundir la cultura judía en el mundo, hablar de cocina judía, que nadie había hablado, hablarle a estas madres y a estas abuelas y decirles, yo voy a tomar estas recetas, que son recetas con las cuales yo crecí, las recetas con las que nací, y son las recetas que muchas madres y abuelas hacen en sus casas,
y las vamos a reconvertir con técnicas actuales y darles un formato nuevo. Michigene a lo largo del tiempo fue creciendo de manera muy rápida, o sea, 4 años nada más. Andoni celebró el año pasado 20 años de Mugaritz y es nada, o sea, y es todo. O sea, 4 años es nada también, o sea, y es un montón. Las cosas que pasaron en estos 4 años fueron increíbles. En 4 años de pasar a ser un quebrado, fracasado, perdido y deprimido, pasamos a crear un concepto de cocina judía que puso a la cocina judía en el mapa. Fuimos a Madrid Fusión, invitados acá por Andoni en un principio, pero bueno, empezamos a difundir esto que hacemos, entendiendo que la cocina judía en el mundo nunca había tenido la posibilidad de ser contada y ser mostrada. Y evolucionamos, esta foto es muy buena, con Andoni. Y evolucionamos al punto de, ahí hay otro amigo, Harry Sazón, gente con la cual fuimos entendiendo que teníamos mucho para contar. En esta foto estamos con un amigo, un muy querido amigo, es un periodista argentino, se llama Gerardo Rosín, que fue quien le puso el nombre al restaurante, porque en realidad no se iba a llamar Michigene, le íbamos a poner otro nombre. Cuento esto, es una anécdota fuera de lo que estaba para contar. El nombre del restaurante iba a ser Mangal. El Mangal es una parrillita chiquitita que se utiliza mucho en la cocina turca, en Israel se usa mucho. Y me llama Gerardo cuando se lo cuento y me dice, un domingo a la noche, 11:30 de la noche, mis hijos estaban durmiendo, llama a mi casa, no al celular, mi mujer salta de la cama, ¿quién llama a esta hora? Me pasa, me dice, estoy en el inodoro sentado, no me puedo levantar, te tengo que contar algo. Le digo, ¿qué pasa, Gerardo? Me dice, mira, estoy leyendo una discusión en Twitter entre 2 personas muy importantes de Argentina, 2 periodistas, y se están insultando sin parar. Uno le dice, vos sos un fracasado, vos sos un tremendo fracasado, vos sos un hijo de puta, vos también. Hasta que uno de los 2 se calla y dice, ¿sabés qué? Sos un Michigene. Y Gerardo dice, claro, esta es la palabra, es una palabra universal, es una palabra que viajó a lo largo del tiempo. Yo sé que acá en España el Yiddish no tuvo mucho que hacer y a los judíos nos escapamos de acá hace mucho. Pero el Yiddish viajó a lo largo del mundo y sobre todo en Estados Unidos y en América del Sur se estableció muchísimo con la migración de judíos europeos, sobre todo de la región balcánica. Y me dice, por favor no le pongas el nombre que le vas a poner porque te vas a fundir nuevamente. Tomás Troagro, que está también por ahí, con quien también nos encontramos. La cuestión es que esto evolucionó, el concepto y lo que hacemos evolucionó al punto en que entendimos que teníamos una misión que superaba a Michigene como restaurante. Nos dimos cuenta que podíamos empezar a charlar y contar desde otro lugar lo que hacemos y nos dimos cuenta de que más allá de la cocina judía que hacemos en Michigene, teníamos que hablar de la diáspora judía. Y para eso creamos un proyecto que es el que les voy a mostrar ahora. ¿Cómo pongo play acá? ¿Sasha o alguien? No sé, ¿pongo play? La cocina judía como tal no existe. Lo que existe es la mirada judía sobre las cocinas por las cuales el pueblo judío fue pasando a lo largo de la historia. La comida judía, su origen es la pobreza, la miseria. Eso origina la comida judía que conocemos. La historia tiene muy poco que envidiarle al Far West americano. Los inmigrantes judíos y no judíos sabían que acá tenían 5 días, casa y comida, y tenían que al primer día salir a buscar trabajo y casa. Los conventillos son fruto de esa inmigración y los judíos iban caminando hasta los negocios judíos de la calle Libertad y de la manzana que estaba entre Cerrito y Carlos Pellegrini antes de la ampliación, y ahí conseguían trabajo, y si no seguían caminando hasta el 11. Cuando los judíos se mimetizan con el panorama, con el ambiente, adoptan las conductas del gaucho y se transforman en gauchos judíos.
Iban aprendiendo las cosas de campo. Aprendieron a usar el cuchillo, el revólver en la cintura. Se acostumbraron a convivir con el gaucho. Lo que estamos cocinando acá hoy es una especie de resumen de cómo fueron adaptándose a las costumbres locales. Es un asado al asador hecho pastrón, condimentado con un mix de especias. Creo que es el fiel reflejo de lo que estamos hablando. Los judíos llevamos el gusto de la comida como herencia, pero yo llevo las canciones porque en mi casa mamá nos cantaba Basar Vaso, Osteit Alediman. El gaucho terminaba hablando yiddish y el criollo terminaba trabajando detrás del arado. Entonces cada cultura muestra lo que tiene y unas aprenden de otras. El judío llega a un lugar y trae las costumbres que estaba comiendo en su lugar de origen, en Israel, en Europa, en Polonia, en Lituania, en Rusia, pero incorpora la comida del lugar. Uno de los pescados que más se consumía en Europa, ¿cuál era? El arenque. El arenque. No existe un plato judío más judío que el arenque. ¿Cómo es eso? ¿Por Y qué? porque es barato. Metían la mano en el Báltico y sacaban arenques. ¿Y los judíos nos dedicábamos a pescar? ¿Éramos pescadores? La industria pesquera estaba en manos de judíos. Aprendieron también a tomar mate. En 1891 está la primera descripción del mate. Un hijo, un chiquito, le dice al padre, mira, ahí hay un policía, fuma en pipa, chupa, chupa y no sale humo. Es la primera descripción del mate en 1891. Todas esas recetas que trajeron sus abuelos de Europa, ¿las fueron adaptando con ingredientes locales? Todas las comidas que ellos sabían hacer allá, las hacían acá. A manera de lo que cocinaba la boba, y para nosotros era toda una delicia. La bobe que llegaba traía su cultura, su forma de cocinar y de manejar la casa. Yo cuando era chica, mi mamá me enseñaba a hacer quipes. Picar bien la cebolla, poner la carne en la sartén, con el tenedor la vas aplastando bien. Cuando se seca se pone sal y barat. Después haces la masa y lo rellenas. ¿Así? ¿Está bien? La dejas mal. Mi alumno no sirve, las hago yo y se acabó. Bueno, para cerrar, Michigene, como vieron, nació con mucha incertidumbre. Es el inicio, en realidad, creo que una de las puertas más importantes que se abrieron en mi propia vida, pero creo que, y en la de mi socio Javier también. Pero creo, por supuesto, con el diario del lunes y habiendo recorrido ya la historia, puedo decir lo que estoy diciendo, pero lo que puedo dejarles como mensaje es que hay que tratar de ser siempre cuando uno cocina, cocinar qué como cuando como, fue lo que me planteó Saya en un principio, y creo, charlándolo con Saya por teléfono, en mi caso, creo que como un legado, una historia, una herencia, una cultura y un aprendizaje, que fue el que me llevó a entender que cada uno de nosotros tenemos algo para contar y simplemente se trata de entender y encontrar cuál es nuestro mensaje y hacerlo fuerte. Nada más que eso. Muchas gracias.